El invitado inesperado. Si alguna vez has sentido que el mundo te da la espalda, esta historia es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo la traición puede convertirse en tu mayor fortaleza? No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para no perderte ninguna de nuestras inspiradoras historias. En el vibrante corazón de Madrid, entre silenciosas mansiones y pasillos llenos de flores costosas, vivía la pareja que muchos llamaban perfecta. Alejandro Espino, un magnate inmobiliario, era un hombre de voz suave y presencia imponente. Alto, elegante, con unos ojos que parecían esconder un pasado oscuro, conseguía todo lo que quería, incluida Elena. Elena Vega, por su parte, era la imagen misma de la gracia. Una ex profesora de literatura, había abandonado su carrera por amor. Se casaron rápidamente después de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, y durante mucho tiempo creyó que vivía dentro de uno. Alejandro la colmaba de regalos, viajes y promesas, pero lo que más la cautivaba era la mirada con la que la admiraba, como si ella fuera el centro de su universo. Sin embargo, en los últimos meses, esa mirada había cambiado. Alejandro ya no la miraba con ternura. Miraba a través de ella, como si buscara algo que no podía nombrar. Los besos se volvieron apresurados, las palabras más frías, y poco a poco, los silencios entre ellos comenzaron a gritar. Elena, entonces, con 7 meses de embarazo, sentía cómo su cuerpo se transformaba. Su sensibilidad se intensificaba, pero su esposo parecía cada vez más ausente. Las reuniones de trabajo se extendían hasta altas horas de la noche. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes y más misteriosos. Ella trataba de justificarlo. Después de todo, era un hombre ocupado, pero el instinto de una mujer rara vez se equivoca. Una noche, mientras doblaba diminuta ropa para las gemelas que crecían en su vientre, Elena sintió un vacío profundo. Era como si la casa estuviera llena de cosas, pero vacía de afecto. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. Cogió el teléfono de Alejandro, que él había dejado descuidadamente en la habitación, y dudó. Nunca había sido una mujer celosa, pero el amor, cuando está herido, pierde el miedo a la verdad. Fue entonces cuando lo vio. Mensajes intercambiados con una mujer llamada Carla. Cenas planeadas, fotos sugerentes, audios llenos de risas íntimas. El suelo desapareció bajo sus pies. El pecho se le apretó. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera reaccionar. No era solo la traición. Era el abandono silencioso. La mentira constante. La certeza de que ya no era deseada. Elena intentó confrontarlo esa misma noche. Esperó a que Alejandro regresara. Como siempre, después de la medianoche, él llegó con el traje arrugado, un perfume diferente y una mirada que no la reconoció de inmediato. Al verla de pie en el pasillo, con los ojos hinchados y el teléfono en la mano, no dijo nada. Su silencio fue la confesión más cruel. ¿Desde cuándo?, preguntó ella, con la voz quebrada. Alejandro no respondió de inmediato. La miró. Luego miró su vientre redondeado y murmuró: «No es lo que parece». Elena se rió amargamente. La frase era tan cliché como la situación. Esa mujer fuerte y dulce, a la que una vez le prometió proteger, ahora no era más que una sombra frente a él. Y por primera vez, supo lo que tenía que hacer. Eleanor đã quyết định rời đi, nhưng liệu cô ấy có đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại từ đầu không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về quyết định của cô ấy. El regreso. 3 días después de aquel amanecer devastador,
Elena todavía no había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Alejandro flotaba sobre ella como un fantasma. No el hombre que conocía, sino la versión extraña y distante en la que se había convertido. Sus manos acariciaban su vientre, donde Lía y Rosa se movían como si sintieran la tormenta emocional de su madre. El instinto protector crecía dentro de ella, pero el miedo la paralizaba. Fue entonces cuando Elena cometió el error de intentar creer de nuevo, no por ella, sino por sus hijas. Alejandro había dicho que era complicado, que las cosas no eran como parecían. Le prometió que viajaría a Toledo durante 3 días para resolver asuntos urgentes de negocios. Tal vez, solo tal vez, pensó ella, estaba diciendo la verdad. En el fondo, todavía quería creer en ese hombre que le juró que era el amor de su vida. Elena no pudo explicar qué la llevó a tomar la impulsiva decisión de viajar a Toledo. Tal vez fue la desesperación por una última oportunidad. Quizás fue el deseo de luchar por su familia. Con la ayuda de la sirvienta, consiguió un billete de autobús y se marchó sin decírselo a nadie, llevando en su bolso una carta escrita a mano, llena de nostalgia, dolor y perdón. Una carta que, ingenuamente, todavía soñaba con entregarle en persona. Al llegar al lujoso hotel donde se alojaba Alejandro, el destino no esperó para apuñalarla con la verdad, con toda la crueldad posible. Desde el vestíbulo, lo vio. Entre los enormes ventanales y la escalera de mármol, la escena que nunca olvidaría. Alejandro, con una sonrisa torcida, la camisa medio abierta, abrazaba a Carla, una deslumbrante mujer con tacones altos y un vestido ajustado, besándose con la naturalidad de quienes no tienen nada que ocultar, como si ella, Elena, nunca hubiera existido. El tiempo se detuvo. No hubo gritos, ni escándalo, solo un silencio ensordecedor dentro de ella. Elena sintió que su corazón se desaceleraba, sus ojos ardían, sus piernas fallaban. Un empleado del hotel corrió a sostenerla, al ver que estaba a punto de desmayarse. Embarazada y en estado de shock, la llevaron a un sofá. Alejandro no la vio, o tal vez lo hizo y fingió no verla. Y eso dolió aún más. Elena no dijo una palabra. Simplemente dejó caer al suelo la carta que llevaba en su regazo. Un papel doblado con palabras que ahora le parecían ridículas. Amar a alguien que no duda en destruirte exige la fuerza que ella ya no tenía. Regresó a casa inconsolable. El sol aún no había salido cuando Elena, con el rostro hinchado y los ojos secos de tanto llorar, empacó su maleta en silencio. Cada paso dentro de la mansión parecía resonar con su dolor, como si las paredes susurraran recuerdos de lo que alguna vez fue amor. No se llevó joyas, ni los vestidos caros que él le había regalado con tanto orgullo. Empacó solo ropa sencilla, documentos, el ultrasonido de las gemelas y los diminutos zapatos que había comprado con tanto cariño. La mansión, que alguna vez fue un hogar, ahora le parecía un mausoleo de ilusiones rotas. Elena cruzó lentamente la puerta, como si esperara que él apareciera, que la llamara para que regresara. No dejó ninguna nota. No gritó. No exigió explicaciones. El silencio sería su respuesta. Una despedida sin ruido, pero con el peso de una sentencia. El camino a Arroyo del Sauce era largo, pero familiar. Al ver los campos abiertos y las sencillas cabañas que bordeaban la carretera, Elena sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Era como si regresara derrotada, pero en el fondo
sabía que no era la debilidad lo que la hacía regresar. Era el coraje. Coraje para empezar de nuevo. Coraje para criar a sus hijas lejos de un amor que se había vuelto venenoso. Sus padres la recibieron con un fuerte abrazo y los ojos llenos de lágrimas. La señora Sarah, su madre, no preguntó nada. Simplemente la llevó a su antigua habitación, donde los muebles de madera todavía olían a infancia. Su padre, don David, tardó un poco más en entender la gravedad de la situación. Pero cuando lo supo, bajó la cabeza y solo dijo: «Nadie tiene derecho a hacerte daño así, mi niña. Tienes un hogar aquí. Tienes gente que te quiere». Mientras tanto, en su torre dorada, Alejandro se despertó tarde, creyendo que Elena solo necesitaba tiempo para digerir lo que había visto. Confiaba demasiado en su propio encanto, en el poder que el dinero le daba. Y más que eso, en la idea de que toda mujer perdona tarde o temprano. Pero el teléfono no sonó. No hubo mensajes. No hubo señales de vida. En los días siguientes, Alejandro permaneció en silencio, esperando que ella regresara. Su orgullo hablaba más fuerte. No era él quien se había equivocado. Era ella quien exageraba, se decía a sí mismo. La traición, en su mente, era solo un desliz momentáneo, algo que hombres como él podían explicar más tarde. Pero el tiempo pasó y Elena no regresó. Arroyo del Sauce, por otro lado, la recibió con ternura. Las vecinas le trajeron té, mantas para los bebés y palabras dulces. La ex profesora de la escuela donde Elena solía enseñar se apareció ofreciéndole trabajo como tutora privada. Y su madre la ayudó a montar un pequeño taller en la parte trasera de la casa para arreglos y bordados. Pero por la noche, cuando todos dormían y el silencio llenaba los rincones, Elena lloraba en silencio, abrazando su vientre. Las gemelas se movían con fuerza, como si sintieran su dolor. Fue en esos momentos que se preguntó cómo todo podía cambiar tan rápido. Cómo ese amor que parecía eterno se derrumbó en tan pocos meses. Aún así, decidió que no miraría hacia atrás. Su futuro y el de sus hijas sería diferente, más modesto, quizás, pero lleno de verdad, y sobre todo, libre de las mentiras y la frialdad que la habían asfixiado. Alejandro đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng liệu anh có đủ dũng khí để đối diện với Elena và quá khứ không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về sự thay đổi của anh ấy. El Milagro del Nacimiento. Arroyo del Sauce amaneció con olor a pan recién hecho y café fuerte. Era un pueblo pequeño, donde las gallinas cruzaban los caminos de tierra y los vecinos todavía se saludaban con una sonrisa sincera. Para Elena, que venía del falso brillo de la gran ciudad, ese lugar le parecía otro mundo, uno más tranquilo, más humilde, pero quizás más verdadero. Los primeros días fueron de puro agotamiento emocional. A pesar del cariño de sus padres y el apoyo de los vecinos, Elena cargaba con un dolor que no se podía curar con palabras. El abandono de Alejandro seguía sangrando dentro de ella, pero la rutina del campo no dejaba lugar a lamentos prolongados. Tenía que levantarse temprano, ayudar con las comidas, preparar la cuna de las gemelas y organizar el pequeño espacio que improvisó como taller. Con la vieja máquina de coser de su madre y un juego de hilos que le había regalado la señora Pérez, la vecina de enfrente, Elena comenzó a aceptar pequeños encargos. Ajustes a vestidos de fiesta, bordados en pañales, incluso arreglos a uniformes escolares. Era poco, casi simbólico, pero cada céntimo le devolvía un poco de la dignidad que le habían robado. Las manos de Elena trabajaban con delicadeza, pero su mirada a menudo se perdía entre las telas.
Se preguntaba cómo habría sido su vida si Alejandro no hubiera destruido todo. ¿Tendrían las gemelas una habitación rosa, una niñera a su disposición, un padre presente? O incluso con lujos, habrían estado rodeadas de la misma frialdad que un día asfixió el corazón de su madre. Su vientre crecía, y con él, la conciencia de que no estaba sola. En cada punzada, en cada movimiento de las niñas, Elena sentía una especie de complicidad silenciosa, como si Lía y Rosa le susurraran: «Estamos contigo, mami». Ese amor fue lo que la mantuvo en pie, incluso cuando las contracciones llegaron demasiado pronto, incluso cuando las cuentas eran ajustadas o el miedo al futuro amenazaba con derrumbarla. Una tarde, mientras terminaba el bordado de una toalla de bautismo, la señora Sara, su madre, entró al taller con una sonrisa contenida. «Mira, hija, tu punto de cruz es igual al de tu abuela. Llevas el talento en la sangre». Elena sonrió por primera vez en días. No era la sonrisa de alguien que ha olvidado el dolor, sino la de alguien que está empezando a encontrar un nuevo lugar en el mundo. Quizás allí, entre hilos y agujas, estaba cosiendo las raíces de una nueva vida. Una vida que no dependía del lujo ni de promesas vacías, sino solo del amor, el trabajo y la dignidad. La voz corrió de boca en boca. En pocas semanas, mujeres de los pueblos cercanos acudían al pequeño taller de Elena, pidiéndole bordados con nombres, diseños especiales o ropa de bebé. Su nombre empezó a sonar con cariño entre las señoras de la parroquia. La hija de Carmen, tan valiente, tan talentosa. A pesar de los dolores de espalda, los pies hinchados y las noches en vela, Elena descubrió una nueva fuerza dentro de sí misma. No era la fuerza de quien domina el mundo con dinero. Era la fuerza de quien reconstruye todo desde cero, con coraje y esperanza. Estaba renaciendo, no como la esposa de Alejandro Espino, sino como Elena Vega, madre, mujer, guerrera. La noche cayó sobre Arroyo del Sauce con nubes pesadas y truenos lejanos. Elena, exhausta después de un ajetreado día en el taller, sintió algo diferente en su cuerpo. No era solo el peso natural del embarazo, sino una creciente presión en la espalda y un calor que subía desde su vientre. Al acostarse, intentó respirar profundamente, pensando que solo sería otra contracción pasajera como tantas en los últimos días, pero no lo fue. El dolor llegó como una ola inesperada, intensa, aguda, y con él, un líquido tibio que corría entre sus piernas. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Había llegado el momento de las niñas, y antes de lo esperado, su padre, don David, corrió a buscar a la comadrona del pueblo, la señora Martín, mientras Sara intentaba calmarla con paños tibios y oraciones susurradas. Era una escena que recordaba a otros tiempos en los que los partos ocurrían en casa, con improvisación y fe. «Cálmate, hija, respira con mamá», dijo Sara, con la voz quebrada por la preocupación. Elena se aferró a las sábanas con fuerza. Cada dolor parecía arrancar no solo su cuerpo, sino también todo el sufrimiento que había guardado hasta ese momento. La ausencia de Alejandro en ese instante era un fantasma cruel. No deseaba su presencia, pero le dolía que no estuviera allí para conocer a sus hijas. Estaban llegando al mundo sin saber que tenían un padre. La semisonora Martín llegó con su bolso, sus manos ágiles y su rostro firme. «Vamos, mi niña, tú eres fuerte. Estas dos están ansiosas por conocerte». El parto fue largo y difícil.
Las gemelas estaban mal posicionadas, y el calor sofocante de esa noche no ayudaba. Elena gritó, lloró, rezó, hasta que por un momento todo se quedó en silencio. El miedo se instaló en la habitación como una sombra fría. Pero entonces un fuerte llanto resonó. La primera, Lía, la mayor por minutos, vino al mundo con los ojos bien abiertos y unos pulmones decididos. Rosa tardó un poco más. Llegó más pálida, más frágil. Elena contuvo la respiración hasta que escuchó el segundo llanto, más tímido, más dulce. Y fue en ese instante, con las dos en sus brazos, que finalmente rompió a llorar, no de dolor, sino de amor. Un amor que llenó todos los vacíos que la ausencia, la traición y el miedo habían dejado. Las niñas eran pequeñas, pero perfectas. Lía tenía un remolino de cabello oscuro en la coronilla. Rosa tenía las manos largas y la piel más clara. Elena las miró como si estuviera viendo el milagro más hermoso del mundo. En ese instante, supo que todo lo que había perdido tenía un propósito. Estas dos estrellas habían nacido para guiarla. Durante la madrugada, aún con el dolor y el agotamiento, no pudo dormir. Se quedó observando a sus hijas respirar, envueltas en mantas tejidas a mano. La tormenta de afuera cesó, y un cielo despejado comenzó a asomarse por las grietas de la ventana. Arroyo del Sauce amaneció con el canto de los gallos y la esperanza renovada. Elena, ahora madre, se sentía diferente, más fuerte, más completa. Y con una certeza en el pecho, supo que por Lía y Rosa se enfrentaría a cualquier cosa, incluso al pasado que aún la perseguía. Sự ra đời của hai cô con gái đã cho Eleanor sức mạnh. Nhưng liệu sức mạnh đó có đủ để đối mặt với quá khứ một lần nữa không? La reconstrucción. Las mañanas en Arroyo del Sauce ahora comenzaban con suaves risitas y llantos sincronizados. Lía y Rosa, de apenas unos meses, ya iluminaban la casa con su presencia. Elena, a pesar de las noches sin dormir y el agotamiento que le doblaba los hombros, se despertaba cada día con la renovada sensación de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El pequeño taller que había montado en la parte trasera de la casa de sus padres floreció lentamente como un jardín regado con esperanza. Los pedidos aumentaron. Una madre pidió un vestido con bordados especiales para los 15 años de su hija. Otra solicitó una manta con el nombre de su nieto recién nacido. Elena trabajaba con amor en cada pieza, poniendo no solo técnica sino emoción. Cada puntada era una declaración silenciosa. Regresé, pero no fui derrotada. Con el dinero que empezó a entrar, compró telas más finas y modernizó su máquina de coser con la ayuda de un amigo de la infancia que aún vivía en el pueblo. También contrató a una vecina para que la ayudara 2 tardes a la semana, cuando las gemelas exigían más atención. Poco a poco, el taller se transformó no solo en un negocio, sino en una extensión de su alma creativa, un espacio de reconstrucción. Lía era la más curiosa, siempre observando todo a su alrededor con ojos atentos. Rosa, más tranquila, disfrutaba de la música y se dormía con las viejas canciones que Sara le cantaba junto a la cuna. Elena se derretía con cada sonrisa, cada gesto, cada balbuceo. Sentía que estas dos almas habían llegado al mundo con una misión especial: sanarla. La comunidad, que al principio la miraba con lástima, ahora la veía con respeto. Elena se había convertido en un ejemplo silencioso de superación. Las señoras de la parroquia comentaban entre ellas: «Miren qué valiente,
criando a 2 hijas sola y sin dejar de sonreír. Ella, por su parte, no presumía. Simplemente agradecía estar rodeada de personas que creían en ella, incluso cuando ella misma dudaba. Un domingo por la tarde, durante una pequeña feria local, Elena exhibió por primera vez algunas de sus piezas en público. Los bordados con frases como «amor que sana», «hecho con el alma» y los nombres florales encantaron a los visitantes. Una mujer de la capital, dueña de una tienda de regalos hechos a mano, le pidió su tarjeta y le prometió volver con una propuesta. Eso fue más que una buena señal. Fue la primera vez desde la separación que Elena sintió un verdadero orgullo por sí misma, no como la esposa de un hombre poderoso, sino como una mujer capaz de construir su propio nombre, aunque fuera con letras pequeñas. Esa noche, mientras acostaba a las gemelas, les susurró: «Mami lo está intentando, mis niñas. Por ustedes, llegaré más lejos de lo que jamás imaginé». Su padre, don David, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, pasó a su lado en el pasillo y dijo: «Te veo cosiendo, cuidando de estas 2 y sonriendo con el corazón. Eres más fuerte que cualquier hombre que haya conocido». Elena sonrió. El dolor todavía estaba allí, en algún rincón de su alma, pero ya no era el centro de su historia. El centro ahora era otra cosa. 2 niñas de ojos brillantes y una mujer renaciendo con cada puntada, cada logro, cada gesto de amor. Bạn có nghĩ rằng Elena đã tìm thấy cách để đối mặt với quá khứ không? Cuộc sống mới của cô ấy có đủ mạnh mẽ để chống lại sự trở lại của Alexander không? La búsqueda. En el lujoso ático de Alejandro, el silencio era tan absoluto que dolía. La grandiosidad del apartamento, con sus muebles de diseño italiano y las vistas panorámicas de Madrid, se volvía cada vez más sofocante. Los amplios pasillos parecían demasiado vacíos, las paredes demasiado frías. La ausencia de Elena era un grito silencioso que resonaba en cada rincón. Alejandro intentó mantener su rutina. Reuniones, cenas corporativas, contratos millonarios. Pero la verdad era que apenas escuchaba lo que los demás decían. Su mente volvía una y otra vez a aquella última noche, a la mirada de ella, al dolor silencioso que fingió no ver. No sabía por qué no fue tras ella. Orgullo, miedo, cobardía. Quizás todo ello junto. Carla, la amante, había desaparecido semanas después, al darse cuenta de que él no era más que un hombre emocionalmente roto. Ella nunca lo quiso, y él lo sabía. Solo fue una distracción, una ilusión momentánea en medio del aburrimiento, un escape estúpido de la responsabilidad de amar a alguien tan completo como Elena. Pero ahora, la única escapatoria posible era la soledad. Intentó buscarla. Varias noches abría la pantalla de su teléfono y escribía mensajes que nunca enviaba. «Perdóname, ¿dónde estás? Te quiero». Pero ninguno le parecía suficiente. En el fondo, Alejandro creía que ya era demasiado tarde, que ella lo odiaba, y quizás con razón. Alejandro aún no sabía del nacimiento de sus hijas. Se imaginaba que Elena se había marchado para siempre, arrastrada por el dolor, tal vez incluso fuera del país. Contrató discretamente a un investigador privado, pero la información era vaga. No se pudo localizar a la señora Vega, y él no se atrevía a buscar más. Una parte de él sentía que no merecía saber. Las noches se volvieron tortuosas. Pasaba horas bebiendo whisky frente a viejas fotografías. El día de su boda, la cena en Cádiz, donde ella dijo que quería ser madre. El video donde ella se reía con un helado en la mano.
diciéndole que era un hombre imposible. Cuánto extrañaba esa risa. Cuánto extrañaba que lo llamara tontorrón cuando decía algo exagerado. El arrepentimiento no llegó en grandes olas, sino en gotas, constantes, persistentes, como un goteo lento, hasta que se llenó y se desbordó. Y cuando Alejandro se miró al espejo, ya no vio al hombre que creía tener todo bajo control. Vio a un niño atormentado por decisiones equivocadas y por la ausencia de lo que realmente importaba. En un gesto casi desesperado, entró en la habitación que había preparado para las gemelas. Una cuna todavía estaba montada allí, 2 osos de peluche gemelos y una pared pintada de lavanda, el color que Elena decía que calmaba el alma. Se sentó en el suelo y lloró como nunca en su vida. Un llanto feo, con sollozos, de los que solo surgen cuando uno entiende que ha perdido más que una esposa. Ha perdido la oportunidad de ser un hombre de verdad. Mientras tanto, la ciudad permanecía indiferente a su dolor. Los periódicos hablaban de su fortuna, de sus logros, del nuevo edificio que llevaría su nombre, pero nada de eso llenaba el vacío. Ninguna noticia contaba la verdad. Alejandro Espino era un hombre roto, y en el fondo, temía que ya fuera demasiado tarde para enmendarse. Đoạn kết của câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu Eleanor có tha thứ cho Alejandro và họ có quay lại bên nhau không? Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn. El reencuentro. Era un caluroso martes cuando Alejandro aterrizó en Arroyo del Sauce. El pueblo no formaba parte de su ruta habitual, pero un nuevo proyecto de vivienda exigía su presencia personal. O al menos, esa era la excusa que se repetía a sí mismo. En el fondo, sabía que había otra razón para aceptar un contrato demasiado pequeño para su grandiosidad. Una parte de él esperaba en secreto una señal, algo que pudiera reconectarlo con lo que había perdido. Salió del coche con el traje arrugado, el rostro cansado y los ojos atentos a todo lo que lo rodeaba. Arroyo del Sauce olía a tierra mojada, a pan horneado, a vida sencilla y a recuerdos que había intentado enterrar. La plaza central seguía siendo la misma que Elena describía en sus historias, con la antigua fuente, el kiosco en el centro y niños persiguiendo palomas. Se detuvo a observar, y entonces el destino actuó. Fue solo un instante, un destello, pero suficiente para poner el mundo de Alejandro patas arriba. A lo lejos la vio a ella, a Elena, con un vestido simple, sentada en un banco de madera bajo la sombra de un árbol. En sus brazos, 2 niñas idénticas, con trenzas oscuras y sonrisas de sol. Jugaban, una con un osito de peluche, la otra ofreciéndole flores silvestres a su madre. El tiempo se detuvo. A Alejandro se le cortó la respiración. Le temblaban las piernas. Era como si cada parte de su cuerpo gritara para que se moviera, pero su alma estaba atrapada. Reconoció esos ojos. Las gemelas tenían los de ella, idénticos, de un marrón profundo, llenos de curiosidad y fuerza. Era imposible negar que eran sus hijas, las hijas que nunca tocó, las que nacieron sin saber que él existía. Elena levantó la vista, distraída, y por un segundo sus miradas se cruzaron. Ella se congeló. Un suspiro involuntario escapó de sus labios. Sus manos agarraron instintivamente a las niñas. Su corazón latía con fuerza. Alejandro dio un paso vacilante, como si quisiera acercarse, pero la expresión de ella fue tan clara como un grito. «Ni se te ocurra. Lía, Rosa, vámonos a casa», dijo ella con firmeza. Su voz se quebró. Las niñas obedecieron sin entender la prisa. Mientras se alejaban, una de ellas se dio la vuelta y saludó con la mano, un saludo inocente.
Alejandro sintió que ese gesto le rompía el corazón. Se quedó allí en la plaza durante largos minutos, tratando de entender lo que sentía. Culpa, dolor, ternura, desesperación. Todo se mezclaba. Había soñado con volver a ver a Elena, pero no estaba preparado para esto, para verla tan hermosa, tan madre, tan distante. Se sentó en el banco vacío que ella había ocupado minutos antes. Aún sentía la calidez de su cuerpo en el asiento. Sacó su teléfono, abrió la galería de fotos y miró una imagen antigua. Elena sosteniendo el resultado positivo de la prueba de embarazo, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tonta. «Son mías», susurró, con la voz rota. Allí, solo Alejandro entendió la dimensión del dolor que había causado. Las decisiones que tomó moldearon la realidad de esas 3 vidas. Y ahora, el destino lo puso frente a una pregunta que ya no podía evitar. Sería demasiado tarde para intentar cambiar el final. La verdad ha salido a la luz. Pero ¿qué pasará ahora? ¿Podrá Alexander demostrar que ha cambiado? ¿O Eleanor lo rechaza para siempre? Comparte tus predicciones en los comentarios. El camino al perdón. El día después del encuentro en la plaza, Alejandro no durmió. Pasó toda la noche sentado en el banco del pequeño hotel donde se alojaba, mirando al vacío, escuchando los sonidos de un pueblo que despertaba lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no de cansancio, sino de angustia. Por primera vez en años, supo que querer no era suficiente. Tenía que merecer, y aún no tenía ni idea de cómo lograrlo. Se vistió con ropa sencilla, cambiando su chaqueta de traje por una camisa de algodón ligera. Quería parecer menos un hombre de negocios y más un hombre. Caminó hasta el taller que había oído mencionar entre los vecinos como el de la hija de la señora Sara. Al llegar, se detuvo frente a la puerta. El sonido de las máquinas de coser y las suaves risas de las niñas resonaban desde el interior. Dudó y llamó a la puerta. Eleanor abrió la puerta con Rosa en brazos. La sonrisa que tenía en el rostro desapareció en el instante en que lo vio. Sus ojos se endurecieron como un cristal a punto de romperse. Lía, a su lado, miró al hombre alto y dijo con una risita: «Mami, es el señor de la plaza». Alejandro intentó sonreír, pero no pudo. «Elena, Por favor, escúchame». Ella lo miró por un segundo, una mirada que dolió más que cualquier bofetada. «¿Qué quieres aquí, Alejandro?» Su voz era fría, firme, pero temblaba en los bordes. «Verte, verlas, hablar, intentarlo». Respiró hondo. «Sé que te lastimé, pero me destruiste, Alejandro». Las palabras salieron como cuchillas. Puso a Rosa en una cuna improvisada junto a la mesa de coser y se cruzó de brazos. «Me traicionaste mientras estaba embarazada. Me abandonaste cuando más necesitaba apoyo. Me hiciste dar a luz sola. Estas niñas crecieron sin saber quién es su padre. Y ahora apareces como si todo eso fuera un error menor. No va a ser así. No va a...». Alejandro sintió el peso de esas palabras, como un puñetazo en el estómago. Intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás con los ojos llenos de lágrimas. «¿Sabías dónde estaba? ¿Pudiste buscarme? Pudiste preguntar por mí, por ellas, pero elegiste el silencio. ¿Y ahora qué quieres? ¿Ser padre solo porque las viste bonitas en la plaza? Tuve miedo. Pensé que me odiabas, que no querías volver a verme», murmuró, con la voz quebrada. «Y tenías razón», respondió ella con dureza contenida. «Yo construí todo esto sin ti, con dolor, sí. Con rabia, también, pero con dignidad.
y no voy a dejar que entres aquí solo porque te golpeó el remordimiento. Él bajó la mirada. Por primera vez, Alejandro entendió que las palabras no eran suficientes. Elena no era una mujer fácil de convencer, no después de todo lo que había pasado. Déjame al menos verlas, saber cómo están. Están bien, crecen felices, sin saber lo que es tener un padre que desaparece. Elena abrió la puerta, indicándole que se fuera. Y seguirán estando bien, contigo o sin ti. Alejandro se marchó sin decir una palabra más. Afuera, el sol quemaba como nunca. Pero por dentro, sentía un frío que no lo abandonaría. El frío de quien entiende que pedir perdón es solo el principio, y que recuperar la confianza de quienes amas puede ser un camino mucho, mucho más largo. Sau cuộc nói chuyện, liệu Eleanor có mở lòng không? Hay sự im lặng của Alexander sẽ khiến cô ấy càng xa lánh? El regreso silencioso. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro. Después de la fría negativa de Elena, se prometió a sí mismo que no forzaría la puerta que ella había cerrado. Pero algo más fuerte lo empujaba de regreso a esa plaza, a ese taller, a esas niñas que parecían llevar consigo un pedazo perdido de su alma. Y así, comenzó a regresar, sin acercarse, solo observando de lejos. Arroyo del Sauce no era un lugar donde uno pudiera pasar desapercibido, y mucho menos siendo un extraño bien vestido con ojos tristes. Pero a las niñas, a Lía y Rosa, no les importaban las convenciones sociales. Para ellas, ese hombre alto que a veces aparecía en la plaza y se sentaba en el mismo banco era simplemente el señor misterioso. Y había algo en él que les parecía mágico. Una mañana, mientras Elena atendía a un cliente en el taller, las gemelas se escabulleron para jugar bajo la higuera en la plaza. Alejandro ya estaba allí, leyendo un periódico en el que apenas podía concentrarse. Las niñas corrieron hacia él con el pelo al viento y los pies descalzos, riendo con la pureza de quienes aún no entienden las penas del mundo. «Hola», dijo Lía, sin ninguna vergüenza. «Tú eres el señor de antes». Rosa lo miró con la cabeza ladeada. «¿Por qué vienes siempre solo?» Alejandro sonrió, sorprendido por su espontaneidad. «Supongo que porque me gusta verlas jugar, me recuerda a cosas bonitas». Las niñas se sentaron a su lado como si fueran viejas amigas. Lía comenzó a mostrarle sus guijarros de colores. Rosa, más observadora, le dijo que le gustaba cómo miraba a los árboles, como si esperara que le contaran un secreto. Él no supo qué responder. El corazón lo tenía oprimido, pero también cálido, como no lo sentía en mucho tiempo. «¿Tienes hijos?», preguntó Rosa con su vocecita tranquila. «Tenía o tengo», respondió, tragando con dificultad, «pero no tuve la suerte de verlos crecer». Las niñas se quedaron en silencio por un instante, como si entendieran que esa conversación era más grande que ellas. Entonces Lía le cogió la mano y le dijo, «Podemos jugar contigo si quieres. A nadie le gusta estar solo». Elena, al ver la escena desde la ventana del taller, se congeló. La imagen de su hija sonriendo a Alejandro, cogiéndole la mano, le revolvió el estómago. Una parte de ella quería salir corriendo e interrumpirlo todo. La otra parte se conmovió, porque a pesar de todo, ella lo sabía. Ese hombre era su padre. Y por mucho que hubiera fallado, había algo allí. Una conexión que ni el tiempo ni el dolor podían negar. Ese día, Alejandro no dijo que era su padre. No se lo permitió. Todavía no. Pero cuando se despidió de las niñas y se alejó de la plaza, su corazón llevaba un nuevo trozo de esperanza. Quizás, solo quizás, el amor verdadero, el que nace entre padres e hijas, aún tenía una oportunidad de florecer. Sự thay đổi của Alejandro có phải là một cái bẫy hay là sự chân thành?
Liệu Elena có chấp nhận sự thay đổi đó? La prueba de la lluvia. El atardecer en Arroyo del Sauce pintó el cielo de naranja cuando Elena apareció en la plaza. Alejandro estaba allí, como en los últimos días, sentado en el mismo banco, observando a las gemelas desde lejos mientras jugaban con otros niños. Esta vez, sin embargo, no la esperaba y se quedó sin palabras al verla acercarse con pasos firmes y una mirada llena de emoción. «Necesitamos hablar», dijo ella sin rodeos. Él se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Elena lo guió a un rincón más apartado de la plaza, bajo la sombra de unos jacarandás en flor. Las cigarras cantaban a todo volumen, como si también quisieran participar en la conversación. Alejandro intentó decir algo, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. ¿Quieres saber cómo fue? Voy a contártelo porque mereces oírlo y cargar con esa historia para siempre. Y entonces ella comenzó a hablar. Le contó cómo se puso de parto en casa en una noche de tormenta, con contracciones que le desgarraban el cuerpo y el alma. Le dijo que no había hospital cerca, que una comadrona llegó a toda prisa, que Rosa nació con dificultad para respirar, que ella casi se desmayó de agotamiento, y que todo eso pasó sin que él hiciera una sola llamada. Grité tu nombre, Alejandro, no porque te necesitara por amor, sino porque tenía miedo de morir y dejar a 2 hijas huérfanas con un padre vivo. Él desvió la mirada sin responder. Cada palabra era como una piedra arrojada contra su pecho. Elena habló de las noches sin dormir, de los días en que no tenía dinero para pañales, de la vergüenza de pedir ayuda a las vecinas. Le contó cómo bordaba a la luz de una vela cuando cortaban la electricidad, cómo se contenía las lágrimas para que sus hijas nunca la vieran llorar. ¿Y sabes qué pensaba en todos esos momentos? Que quizás tú estabas en alguna fiesta bebiendo champán, diciendo que tu esposa te había abandonado, que te hacías el víctima mientras yo enterraba mis sueños. Alejandro apretó los puños, con la cara pálida, pero no se defendió. No pidió perdón. Solo escuchó, porque en el fondo sabía que no había defensa posible contra lo que ella había vivido. Pero no morí, Alejandro. Sobreviví. Y no fue por ti, sino por ellas. Porque incluso cuando el mundo me dio la espalda, Lía y Rosa me miraron con esos ojitos y sin decir una palabra, me recordaron que valía la pena seguir. Ella respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejar caer ni una sola. No sé lo que quieres ahora, pero tienes que saber que no es fácil borrar todo esto. Fuiste el amor de mi vida, y también mi mayor dolor. Alejandro, con los ojos llorosos, dio un paso al frente. Sé que no puedo borrar nada de lo que hice, pero déjame al menos intentar escribir un capítulo diferente, aunque sea desde fuera. Elena lo miró en silencio durante largos segundos. Luego se dio la vuelta, dejándolo solo bajo el árbol. No dijo sí, no dijo no, pero en ese silencio cargado había algo nuevo. Por primera vez, lo hizo sentir el peso real del pasado y quizás el valor de un posible perdón. Liệu lá thư bí mật có thay đổi mọi thứ không? Liệu Elena có thể mở lòng lần nữa sau khi đã bị tổn thương quá sâu sắc? Un gesto de redención. Después de la conversación con Elena, Alejandro no regresó a la capital. Pudo haberse refugiado en su lujo habitual, en las cenas con inversores o en los negocios que lo esperaban, pero algo en Arroyo del Sauce lo retenía. O más bien, alguien. Finalmente, entendió que no recuperaría nada con discursos ensayados. Le sobraban palabras bonitas, pero lo que Elena y sus hijas necesitaban era algo mucho más raro. Coherencia, acción, verdad. A la mañana siguiente, sin decírselo a nadie,
Alejandro se presentó en la escuela pública del pueblo. Pidió una reunión con la directora, una mujer de cabello gris llamada Xiomara Torregrosa. Quería saber qué hacía falta, qué necesitaba ser mejorado. Al principio, ella se mostró reacia, desconfiando de ese hombre de ciudad con modales de otro mundo. Pero al verlo anotarlo todo con seriedad, algo cambió. «No pedimos milagros, señor Espino», dijo ella, «pero nuestros alumnos merecen dignidad, ventiladores en las aulas, libros nuevos». A la semana siguiente, 3 ventiladores llegaron discretamente, sin logos, sin anuncios. Simplemente fueron instalados en silencio por un grupo de hombres que Alejandro contrató. Luego vinieron los libros, los uniformes y una pequeña reparación en el tejado de la biblioteca. Él nunca mencionó su nombre. Pagó todo sin alardear, como si finalmente quisiera hacer algo bueno, sin esperar aplausos. Elena se enteró. Las noticias corrían rápido en Arroyo del Sauce. Al principio, pensó que era otra treta, una actuación para limpiar su imagen. Pero con el tiempo, notó que no estaba intentando comprar el perdón. Estaba, por primera vez, construyendo algo. No para ella, sino por un sentido de responsabilidad tardío. Era un hombre tratando de ser mejor, por su propia voluntad. En otro gesto inesperado, Alejandro comenzó a frecuentar el mercado local. Charlaba con los vecinos, compraba frutas que nunca comía, escuchaba historias que nunca habría conocido en sus cenas en Malasaña. Aprendió a llamar a la gente por su nombre. Aprendió que la humildad no era arrodillarse, sino escuchar con el corazón abierto. Un día, una de las vecinas de Elena, la señora Pérez, lo encontró limpiando el jardín de la escuela. Ella se acercó con una sonrisa pícara y le dijo: «El amor hace que la gente haga estas cosas, ¿verdad? Ayudar sin querer nada a cambio». Alejandro solo sonrió, cubierto de tierra y sudor. Quizás es solo el remordimiento, tratando de volverse algo útil. Elena lo observaba de lejos. De vez en cuando, lo veía pasar con herramientas, ropa sencilla y un aire diferente. No era el mismo hombre arrogante que un día la hizo sentir invisible. Aún no confiaba en él, pero algo dentro de ella comenzó a ablandarse. Porque en el fondo sabía, el cambio verdadero no se grita, se vive. Y así, como quien siembra sin saber si cosechará, Alejandro comenzó a construir una nueva versión de sí mismo en Arroyo del Sauce. En silencio, día tras día, como un hombre que lo perdió todo, pero que finalmente estaba empezando a entender el valor de las cosas pequeñas. Liệu sự thay đổi của Alexander có đủ để Eleanor tha thứ cho anh ấy không? Và quan trọng hơn, liệu cô ấy có thể mở lòng lần nữa không? El perdón silencioso. Las mañanas en Arroyo del Sauce ya no eran las mismas para Lía y Rosa. Desde que conocieron al señor de la plaza, la curiosidad de ambas creció como las flores en verano. Había algo en ese hombre que iba más allá de sus modales amables o sus ojos tristes. Algo que hacía que los corazones de las niñas latieran más rápido, como si él tuviera la llave secreta a un lugar dentro de ellas al que nadie más podía llegar. Elena observaba a la distancia. A diferencia de lo que su instinto maternal le gritó en los primeros días, no impidió los encuentros. No los fomentó, pero tampoco los evitó. Quería ver hasta dónde llegaría aquello. Quería entender si esa conexión era real o solo el resultado de la ausencia de una figura paterna. En la plaza, Alejandro comenzó a llevarles cuentos para contar. Inventaba personajes mágicos, aventuras en bosques encantados, y siempre hacía que las protagonistas se llamaran Lía y Rosa. Las niñas reían a carcajadas, tiradas en el césped con los ojos brillantes. Él las escuchaba con paciencia, les hacía preguntas,
Les enseñó a plantar semillas. Dibujaba figuras en el suelo con ramitas. Uno de esos días, Rosa se quedó en silencio por un momento, observándolo con atención. ¿Extrañas a alguien?, preguntó de repente. Alejandro tragó. Todos los días, respondió, sin apartar la mirada de ella. Lía, más impulsiva, se acercó y le tomó la mano. Tú te pareces a nosotras. Mami dice que nos parecemos a alguien muy importante. Él sonrió, conmovido, y sintió que los ojos le picaban. La verdad pesaba en su pecho, pero aún no era el momento. Quería que ellas lo descubrieran por sí mismas o que Elena algún día le permitiera decirlo. Por ahora, era suficiente estar allí, estando presente, siendo cariñoso. Las gemelas comenzaron a contarle a Elena todo lo que aprendían de el señor Alejandro, como empezaron a llamarlo. Hablaban de él con entusiasmo, como quien describe a un superhéroe. Y por mucho que ella aún tuviera heridas, Elena no podía ignorar el efecto que él tenía en sus hijas. Eran más seguras, más confiadas de alguna manera, más completas. Una tarde, llovió mucho. La plaza estaba vacía, pero aún así Lía y Rosa insistieron en salir. Elena, sorprendida, lo permitió, y la siguió de lejos con un paraguas. Y allí estaban ellas, corriendo empapadas hacia Alejandro, que ya las esperaba, con una lona extendida sobre un banco, donde leía un viejo libro de cuentos mexicanos. Él las envolvió en una manta seca, les secó suavemente la cara y les dio 2 pequeños paquetes. Sencillos collares, hechos con cuentas de colores. Uno para cada estrella de mi cielo, dijo, sonriendo. En ese momento, Elena, aún oculta bajo la sombra de un toldo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un nudo en la garganta que no era de rabia, era de emoción. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y el pasado, era imposible negarlo. Existían lazos, lazos inesperados, lazos que ni el tiempo ni el silencio podían borrar. Elena cerró los ojos por un instante, escuchando la risa de Lía que venía desde la sala. Era un sonido suave, sincero, lleno de alegría, y sabía bien la razón. Alejandro se había pasado antes a dejar un libro para colorear que había traído de la ciudad. Lo había dejado en el buzón con una nota simple. Para 2 artistas brillantes. No pedía nada a cambio. Solo se fue. Sentada en la mesa de la cocina, revolvía su café sin beberlo, perdida en recuerdos y sentimientos encontrados. Era difícil negar lo que estaba pasando. Sus hijas se estaban conectando con Alejandro, con una facilidad que la sorprendía, en cierto modo, la asustaba. Su miedo no era que él fuera parte de sus vidas, era el miedo a abrir su propio corazón de nuevo. Esa noche, mientras acostaba a Rosa, la pequeña le preguntó con su vocecita dulce: «Mami, ¿por qué el señor Alejandro nos quiere tanto?» Elena sonrió tristemente. «Tal vez porque ustedes ven algo muy especial. ¿Nosotras nos parecemos a él?», preguntó Lía desde el otro lado de la habitación. Elena dudó. El momento de la verdad se acercaba, y ella lo sabía. El recuerdo la arrastró al pasado, a la primera vez que Alejandro la llevó a ver el mar, a la forma en que él la miraba cuando ella se reía nerviosa, al roce de sus manos, el día que descubrieron que tendrían gemelas. Había tanto amor vivido y tanto amor perdido. Pero lo que más dolía era lo que pudo haber sido, ese futuro que se desmoronó por una traición. En el taller, Elena bordaba con más lentitud. Su mente divagaba mientras sus dedos hacían el trabajo de forma automática. Con cada puntada, surgían preguntas silenciosas.
¿Realmente ha cambiado? ¿Hay lugar para el perdón? ¿Puede un error, incluso uno grave, ser reparado con tiempo, verdad y arrepentimiento? Una tarde, Sara, su madre, entró con un paño de cocina en la mano. Se sentó en silencio, como quien sabe que ha llegado el momento de decir algo importante. Vi cómo mira a las niñas, mi hija. No es la mirada de alguien que quiere arreglar su imagen, es la de alguien que quiere arreglar su alma. Elena dejó caer la aguja, mirando a su madre. ¿Y si vuelve a fallar? ¿Y si abro mi corazón y todo se rompe de nuevo? El miedo a que se rompa no puede impedirte vivir, respondió Sara con dulzura. El amor también se construye con cicatrices, y ustedes dos todavía sangran el uno por el otro. Esa noche, Elena volvió a coger la carta, la leyó por última vez y la dejó sobre la mesa. El viento entraba por la ventana, trayendo el olor del campo y el sonido lejano de la risa de sus hijas. Su corazón aún dudaba, pero algo estaba claro. Quizás era hora de dejar el orgullo y darle una oportunidad al perdón. Alexander đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng liệu anh có đủ dũng khí để đối diện với Elena và quá khứ không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về sự thay đổi của anh ấy. Una nueva promesa. Era una tarde bochornosa de verano cuando todo cambió. Lía y Rosa jugaban en el patio, corriendo entre los árboles frutales, riendo a carcajadas como siempre. Elena preparaba zumo en la cocina cuando escuchó un grito agudo. Salió corriendo y encontró a Lía en el suelo, pálida, sin poder respirar. El mundo se detuvo. Rosa, asustada, lloraba junto a su hermana. Elena recogió a Lía en sus brazos y gritó pidiendo ayuda, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de no entrar en pánico. Sara corrió hacia la carretera para buscar a alguien, a cualquiera con un coche, pero no había nadie cerca, y entonces apareció él. Alejandro, que en ese momento estaba visitando la escuela, escuchó los gritos y corrió hacia la casa. Al ver a Elena desesperada, sudando frío y sosteniendo a su hija inconsciente, no dudó. «Dámela rápido, vamos al hospital». Sin tiempo para resistirse, Elena se la entregó. Subieron al coche juntos. Alejandro condujo como un loco por el camino de tierra, esquivando baches y agarrándose con fuerza al volante. Elena sostenía la mano de su hija y rezaba. «Aguanta, mi amor. Mami está aquí. Aguanta». En el hospital del pueblo vecino, Alejandro corrió con Lía en brazos hacia la sala de urgencias. Gritó pidiendo ayuda. Exigió atención inmediata y se quedó a su lado hasta que el equipo médico se hizo cargo. Elena, temblando, observó todo, incapaz de respirar correctamente. Era como si el pasado y el presente se fusionaran en una escena que le revelaba quién era él ahora, un padre dispuesto a darlo todo por su hija. Horas después, en el pasillo del hospital, un médico informó que Lía había tenido una fuerte reacción alérgica a una planta del jardín. Era grave, pero ya estaba fuera de peligro. Estaba durmiendo, sedada. Elena se hundió en un banco, aliviada. Alejandro se sentó a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. Si algo le hubiera pasado, dijo casi en un susurro, no lo habría soportado. Elena lo miró. Realmente lo miró. Vio al hombre que, incluso después de todo, sostuvo a su hija con cuidado. Se enfrentó al camino con valentía y se quedó a su lado. No había vanidad, ni orgullo, ni excusas. Había amor, un amor que, aunque herido, seguía latiendo allí en cada gesto. Actuaste sin pensar en ti. Solo pensaste en ella, dijo Elena, con la voz quebrada. Eso es lo que esperé durante tanto tiempo. Alejandro no respondió.
Solo le tomó la mano suavemente, y esta vez ella no se apartó. Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, como dos supervivientes de una guerra emocional. Y en ese momento, supieron que algo había cambiado. Porque cuando la vida te empuja al límite, el amor verdadero no grita. Se queda. El sol salió tímidamente esa mañana, iluminando los campos de arroyo del Sauce, con una suave luz dorada. Era como si la propia naturaleza hubiera entendido la importancia del día. Entre árboles frutales, flores silvestres y sillas de mimbre alineadas en medio del verde, se había montado un sencillo altar, decorado con encajes hechos a mano y girasoles, las flores favoritas de Elena. La pequeña ceremonia reunió a pocos invitados, sus padres, algunos vecinos queridos, los niños de la escuela que Alejandro había apoyado y un guitarrista solitario que tocaba suaves melodías. No había lujo, ni ostentación, solo amor y presencia. Cada detalle estaba cargado de significado, como si cada flor hubiera sido sembrada con perdón, cada cinta atada con esperanza. Elena caminó por el pasillo de césped, con un vestido blanco simple pero encantador, bordado por ella misma durante las noches de silencio. En sus ojos había calma y una emoción contenida que desbordaba en su sonrisa. A su lado, Lía y Rosa, vestidas de lavanda, llevaban los anillos en pequeñas cestas de mimbre. Reían, un poco tímidas, pero sabían exactamente lo que representaba ese momento. Alejandro la esperaba en el altar. Vestía de blanco, con el pelo ligeramente despeinado por el viento, pero ya no era el mismo hombre de antes. La mirada que dirigía a Elena no era de posesión, sino de gratitud y reverencia, la de alguien que entiende que amar es cuidar, escuchar, quedarse, incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando Elena llegó a su lado, él le tomó las manos con delicadeza, y por un instante el tiempo se detuvo. Ya no había dolor, solo memoria y un deseo de empezar de nuevo. El juez de paz, visiblemente conmovido, apenas pudo contener las lágrimas mientras comenzaba la ceremonia. Hoy, ante Dios, la naturaleza y quienes los aman, no solo renovamos votos, sino destinos, dijo. Con la voz quebrada, Alejandro la miró a los ojos y dijo: Te perdí por miedo y te volví a encontrar por amor. Prometo estar presente, ser una raíz, ser un refugio. Prometo honrar cada paso que diste cuando yo no estuve. Y prometo, sobre todo, merecer tu perdón, cada día. Elena le apretó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Te amé con inocencia, te perdí con dolor, y hoy te recibo con conciencia. Prometo no olvidar lo que vivimos, sino transformar eso en fuerza y construir a tu lado, con nuestras niñas, un hogar hecho de verdad. Lía y Rosa entregaron los anillos con los ojos brillantes. Al ver a sus padres intercambiar besos y sonrisas, la menor preguntó con una vocecita: «Ahora, ¿estamos todos juntos para siempre?» Elena se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, ahora lo estamos». Y allí, entre campos abiertos y corazones reconstruidos, el pasado finalmente se inclinó ante el presente. El amor renació, no como antes, sino como nunca antes, más maduro, más profundo, y por fin, completo. Bạn có nghĩ rằng Alejandro đã tìm thấy con đường để chuộc lại lỗi lầm không? Cuộc sống mới của họ sẽ như thế nào? El legado de una familia. El sol se alzaba tímidamente esa mañana, iluminando los campos de arroyo del Sauce con una suave luz dorada. Era como si la propia naturaleza hubiera entendido la importancia del día. Entre árboles frutales, flores silvestres
y sillas de mimbre alineadas en medio del verde, se había montado un sencillo altar, decorado con encajes hechos a mano y girasoles, las flores favoritas de Elena. La pequeña ceremonia reunió a pocos invitados, sus padres, algunos vecinos queridos, los niños de la escuela que Alejandro había apoyado y un guitarrista solitario que tocaba suaves melodías. No había lujo ni ostentación, solo amor y presencia. Cada detalle estaba cargado de significado, como si cada flor hubiera sido sembrada con perdón, cada cinta atada con esperanza. Elena caminó por el pasillo de césped, con un vestido blanco simple, pero encantador, bordado por ella misma durante las noches de silencio. En sus ojos había calma y una emoción contenida que desbordaba en su sonrisa. A su lado, Lía y Rosa, vestidas de lavanda, llevaban los anillos en pequeñas cestas de mimbre. Reían, un poco tímidas, pero sabían exactamente lo que representaba ese momento. Alejandro la esperaba en el altar. Vestía de blanco, con el pelo ligeramente despeinado por el viento, pero ya no era el mismo hombre de antes. La mirada que dirigía a Elena no era de posesión, sino de gratitud y reverencia, la de alguien que entiende que amar es cuidar, escuchar, quedarse, incluso cuando todo parece desmoronarse. Cuando Elena llegó a su lado, él le tomó las manos con delicadeza, y por un instante el tiempo se detuvo. Ya no había dolor, solo memoria y un deseo de empezar de nuevo. El juez de paz, visiblemente conmovido, apenas pudo contener las lágrimas mientras comenzaba la ceremonia. Hoy, ante Dios, la naturaleza y quienes los aman, no solo renovamos votos, sino destinos, dijo. Con la voz quebrada, Alejandro la miró a los ojos y dijo: «Te perdí por miedo y te volví a encontrar por amor. Prometo estar presente, ser una raíz, ser un refugio. Prometo honrar cada paso que diste cuando yo no estuve. Y prometo, sobre todo, merecer tu perdón, cada día». Elena le apretó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Te amé con inocencia, te perdí con dolor, y hoy te recibo con conciencia. Prometo no olvidar lo que vivimos, sino transformar eso en fuerza y construir a tu lado, con nuestras niñas, un hogar hecho de verdad». Lía y Rosa entregaron los anillos con los ojos brillantes. Al ver a sus padres intercambiar besos y sonrisas, la menor preguntó con una vocecita: «¿Ahora, estamos todos juntos para siempre?» Elena se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, ahora lo estamos». Y allí, entre campos abiertos y corazones reconstruidos, el pasado finalmente se inclinó ante el presente. El amor renació, no como antes, sino como nunca antes, más maduro, más profundo y por fin, completo. Te invito a dejar tu opinión sobre esta increíble historia en los comentarios. Si te ha gustado, compártela y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. En tu pantalla está apareciendo otra historia que probablemente también te conmoverá.